Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Bienvenidos a la clase de Hormigón Armado 1. No sé si está bien el audio. Buenas tardes, ingeniero. Ahora sí, porque la señorita que me habla ahorita, su micrófono está bastante torcido. Muy bien, a ver otro más. Buenas tardes, Inge. Perfecto. Buenas tardes, Inge. Muchas gracias. Buenas tardes, jóvenes. Entonces, otra vez empezamos con la clase de Hormigón Armado 1. Y por favor, si me ayudan, estamos, creo, en agregados. Buenas tardes, ingeniero. No sé si podríamos grabar la clase. Sí, un ratito voy a ubicarme bien dónde estamos. Creo que Gracias. estamos por acá. Ok, muy bien, vamos a grabar la clase. Estamos en agregados, ¿verdad? Y estamos sobre clasificación de agregados. ¿O estoy mal? ¿Estoy bien? Hemos quedado acá, ¿no es cierto? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ya. Ahí quedamos. Muy bien, entonces vamos a recordar un poquito. Vamos a decir que los agregados son los materiales complementarios para el hormigón, que son los responsables para darle rigidez, resistencia, tenacidad, compacidad y otras grandes propiedades, sobre todo la resistencia, ¿no? Y además el peso. El hormigón es pesado, tiene peso, tiene volumen, en fin, de eso se encargan los agregados, ¿no? También son parte importante del hormigón, pero son materiales inertes que no reaccionan químicamente ni con el cemento ni con el agua, ¿ya? Entonces, ese es el concepto del cemento. Habíamos dicho que los cementos se pueden clasificar en varias clasificaciones. Podemos hablar de una de las primeras clasificaciones por su origen. Origen natural, que son los agregados de canto rodado, y origen artificial. El origen artificial es aquellos agregados que se producen mediante algún procedimiento de maquinaria, chancado, triturado, etcétera, etcétera. Y hemos visto que hay bastante diferencia entre uno con el otro. Tienen sus ventajas y sus desventajas. A pesar que ya el agregado de canto rodado ya no existe, entonces ya prácticamente la comparación ya no es tan obligatoria, ¿no? Pero sí les puedo decir que un agregado de canto rodado es mucho más resistente, ¿no?, de que uno de aristas, o sea, uno de artificial, un chancado, ¿no? Es más resistente, pero el agregado natural suele tener diferentes calidades de pétreos, buenos y malos. En cambio, el chancado, porque nosotros manejamos la misma roca, es posible que podamos encontrar de material de mejor calidad en cuanto a su densidad y a su peso específico. Entonces podemos compensar estos ángulos que tiene el chancado con este otro, ¿no? Pero ahora ya les digo, ya no podemos comparar gran cosa porque ya casi no existe este material de canto rodado, sino tiene que ser esto. Y aquí la ventaja sería que si yo consigo un material chancado o artificial que no tenga ángulos muy filudos, que no sean muy laminares, que sea más o menos que sean como un cubo, por decir algo, sería mucho mejor, ¿no? Entonces, esa sería una de las clasificaciones. Otra clasificación podrían ser por su densidad
o peso específico. Bien. A pesar que la densidad es una cosa y el peso específico es otra, ¿no? Pero al final llegan a lo mismo. Un material de buena densidad se supone que es un material que tiene un valor de peso específico mayor. ¿Por qué? Porque ustedes saben que la masa, en realidad, la masa es igual al peso sobre la gravedad. Entonces, cuando hablamos de masa, tenemos el peso y la gravedad. Y el peso es igual al peso específico por el volumen. Entonces, hay una relación entre la masa y el peso específico, que tiene que ver solamente con cuestión de la gravedad y el volumen, ¿no? Entonces, básicamente, podemos hablar de la densidad o del peso específico, que es lo mismo, ¿sí? Que tienen, para el mismo volumen, el peso específico sería igual que la masa, solamente estaría en problema de la gravedad. No sé si estoy comprendiendo, si me están comprendiendo. Yo no voy a hablar mucho de la densidad. No voy a hablar mucho de la densidad, directamente vamos a hablar del peso específico. Bien. El peso específico, que es el peso del agregado o del sólido sobre su volumen, lógicamente tiene que ver con la densidad. Cuanto más denso el material, más pesado será, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué vamos a decir ahora en la clasificación? A ver, vamos a por su densidad o peso específico. Podemos decir agregados livianos medianos y pesados. Podemos también encontrar más clasificaciones, ¿no? Muy pesados, demasiado pesados, lo que sea. Aquí inclusive podemos hablar de unos muy pesados, ¿no? No. A ver, los livianos, bueno, primero los medianos, el agregado de peso específico mediano, para mí, ¿no? Porque esto puede variar de acuerdo a un concepto, tendría que estar un peso específico dentro de algún rango. Por ejemplo, podemos decir mayor o igual a 2.5 y menor o igual a 2.75, digamos. Los livianos son aquellos cuyo peso específico es menor a 2.5. Y hay muchos agregados que tienen pesos específicos o densidades menor a 2,5. Estos serían los livianos. Los pesados serían aquellos que son mayor a 2.75 y menor o igual, supongamos, a 3. Y los muy pesados tendrían que ser mayor a 3, que es muy raro encontrar. Generalmente los agregados que nosotros tenemos son estos que vienen acá, por ahí. Pero los pesados también se los puede conseguir, ¿no?
Estos son los comunes. Piedra común, de buena calidad. Piedra común. Estos son las pizarras. O piedras calcáreas, que son livianas, calcáreas, que en realidad no se deberían usar. Y los pesados son piedras especiales, como el mármol, el granito, las piedras semipreciosas, ¿no? Son el mármol. Imagínate hacer un hormigón con piedra de mármol, ¿no? La cuarcita. Son casi piedras semipreciosas, ¿verdad? Etcétera. Y aquellos que son mayores de 3, podría ser, por ejemplo, los piedras carbonadas con carbón, ¿no? O piedras semipreciosas, como el diamante, o parecido al diamante, ¿no? que pueden tener pesos específicos más de 3. Piedras semipreciosas. ¿Alguna pregunta, alguna curiosidad? Preciosas. Sí. Entonces, podemos hablar también de otros materiales, otras piedras, ¿no? Dicen que se puede conseguir en algunos países, manejan agregados que son en el rango de los livianos, pero que tienen buenas resistencias. ¿Cuáles serán esos agregados? Tiene que ser un agregado especial, tipo calcáreo, alguna, porque normalmente las piedras que nosotros tenemos, las rocas, están dentro del rango, de 2,5 a 2,75. Las mejorcitas llegan a 2,7, 2,68, ¿no? Las rocas mejores. Así es. Entonces, nosotros ya estos casi yo no conozco, es muy difícil encontrar estas piedras. ¿Quién va a querer hormigonar con piedra de mármol, o de cuarcita, o de granito, cualquier otra cosa, ¿no es cierto? Son piedras más pesadas. ¿Alguna pregunta? Desde luego que la arcilla, como agregado o como grava, es mucho más liviano. En realidad, la arcilla está más o menos en 1,4 o 1. A ver si ponemos acá las arcillas. Está más o menos entre 1,4, no estoy seguro, hasta 1,8 puede ser, más o menos. O sea, son mucho más livianas todavía, pero la arcilla no se maneja mucho en nuestro medio. Pero la ventaja de la arcilla, que aparte de ser liviana, puede resistir, dependiendo de su configuración geométrica, puede resistir, tiene buenas resistencias. Desconocen las arcillas, las tejas, ladrillo, arcilloso, no es la teja común. Bien. Eso sería en cuanto a su peso específico. Pero también podemos encontrar otra clasificación de los agregados. Hay varias. Otra podría ser por su grado de saturación.
Los agregados, o los sólidos, como se llaman, pueden tener diferentes clasificaciones de agregado dependiendo de su grado de saturación. ¿Qué quiere decir grado de saturación? Quiere decir la cantidad de agua que lleva dentro del agregado, en la porosidad del agregado, dentro. Entonces, podemos utilizar algún gráfico, no sé si está... Vamos a buscar, pues. Aquí vamos a usar este gráfico y lo vamos a llevar ahí. ¿Y dónde estamos? Acá. Bien. Ahí estoy aprovechando un gráfico para mostrar, a ver si podemos hacerlo más grande. Por ahí. No. Por ahí. ¿Se leen, no, jóvenes? ¿Se leen? No se lee. Entonces lo voy a agrandar un poco y lo voy a recorrer por acá. Ahí, creo que ahí se lee. Ya. Miren, tenemos diferentes tipos de agregado dependiendo de su grado de saturación. Y esto es muy importante, ¿no? Por ejemplo, dice, si este es el agregado, un sólido, una grava, una arena, lo que sea, así en tamaño grande, hay una calificación que dice que este es el agregado completamente seco. Quiere decir que la piedra superficialmente está seca y también hay adentro. O sea, no tiene nada de agua dentro, no está saturado. Y eso se llama, es el agregado con peso específico seco. O sea, el peso del agregado sin agua ahí adentro sobre su volumen. Y eso se consigue solamente metiéndolo al agregado al horno. Entonces acá podemos ver que podemos encontrar, con esto podemos encontrar un peso
específico seco, que sería el peso de esto en la balanza dividido en su volumen, seco. Y esto la única forma es conseguir cuando lo llevamos al horno, más o menos al horno con unos 100 grados centígrados, ¿no? Durante una hora, digamos. Pues, ahí vamos a conseguir, y lo llevamos a la balanza y conseguimos el peso específico en estado seco. ¿Ya? Bien, otro estado podría ser este, que dice saturado superficialmente seco. Este agregado se conoce con la letra SSS, quiere decir saturado superficialmente seco. Saturado, lo que dice, ¿no? Saturado superficialmente seco. ¿Cómo se consigue esto? A ver, entiendan bien, saturado superficialmente seco. Quiere decir que aquí adentro está saturado, quiere decir que está con agua dentro, en los poros. Siempre ustedes van a ver que la piedra tiene algún grado de saturación o algún grado de absorción de agua, ¿no? Solamente el diamante o algún otro material de muy denso, como el diamante, por ejemplo, el diamante, así tú le metes al agua, no se va a saturar porque no tiene ninguna porosidad. En cambio, las piedras comunes tienen porosidad. A ver, hagan ustedes, métanle la piedra dentro del agua, van a ver ustedes que alguna agua se ha quedado allá. Pero normalmente cuando la piedra ha sido completamente saturada, tiene también la superficie saturada, ¿no? Pero ¿cómo hago para eliminar y decir superficie seca? Entonces lo que hago es cuando yo dejo, por ejemplo, esto sumergido en agua, hay que sumergir mucho tiempo, ¿no? Sumergido en agua, por lo menos 24 horas. ¿Ya? Y después de eso, tú sacas el agregado, le sacas y está completamente mojado, saturado completamente y mojado en la superficie. Y tú vas no en el horno, porque es demasiada temperatura, en el medio ambiente, ¿no? A unos, digamos, 20 grados de temperatura, lo dejas orear, como se dice, hasta que tú ves que la superficie va blanqueándose, llegando al color de la piedra, porque originalmente está con humedad, ¿no? Chorreando inclusive. Desaparece el agua y cuando está básicamente toda la superficie completamente seca, tú llevas al horno, tú llevas a la balanza, pesas y ese sería el peso específico, saturado, superficie seca. Esto también, como verán ustedes, es un proceso complicado. Pero vean, aquí está la diferencia. Este es seco y esto es saturado. La superficie seca, superficie seca. ¿Eh? ¿Cuál es más pesado? ¿Qué me dice? ¿Cuál es más pesado? Vamos. El saturado, Inge. El saturado, porque aquí ahí adentro tiene agua y el agua, el peso específico del agua es 1. Entonces, lógicamente, la piedra saturada es más pesada que esta otra. Porque aquí tiene agua y aquí no. Esa agua la hemos sacado poniéndola al horno, ¿verdad? Entonces, este es más pesado. Bien. Aquí podemos hablar de dos tipos de agregado por su grado de saturación. Uno podría ser esto de acá, parcialmente saturado y con la parte, digamos, exterior de este núcleo saturado seco. Esto se llama parcial saturado, parcial saturado. Podemos tal vez definir tal vez con un 40 o algún porcentaje o otro. Pero es bien difícil. La única forma de saber
cuánto se ha saturado es comparando con este y con este. Con esto y con esto. Si tú sabes que el saturado superficie seca pesa tanto y el seco pesa tanto, y cuando tú pesas esto, puedes saber más o menos qué grado de saturación tiene. ¿Están comprendiendo? Porque tú no vas a ver ahí adentro cuánto de agua tiene, pero comparando con estos dos pesos puedes saber el porcentaje. ¿Sí? Acá es más o menos lo mismo, pero este fenómeno ocurre cuando más bien el agua está empezando, aquí está empezando a evaporarse el agua saturada, ¿no? Y aquí más bien cuando le mojas el agua, de principio empieza a saturarse solamente la parte superficial y el núcleo está seco. Con eso también se puede medir igual. Este sería parcial, también este es saturado parcial. Lo mismo, se compara con esto y se puede determinar. La diferencia, al final no me interesa si el agua está aquí o está afuera, pero igual está saturado parcialmente, ¿cierto? Y este último sería el agregado saturado con humedad en la superficie, con humedad. Este se llama saturado con superficie húmeda. Saturado, o sea, este peso específico sería saturado con superficie húmeda, ¿sí? Y ese grado de humedad varía también. Algunos que solamente la superficie está un poco húmeda, en otros está más húmeda, en algunos inclusive está chorreando el agua. Como traen los bolqueteros la arena, chorreando el agua viene, ¿no es cierto? Y a medida que van caminando, el agua va desapareciendo hasta convertirse en esto, o en esto, o en esto, ¿no? Pero de principio, el agregado tiene humedad. Algún grado de humedad, que tampoco no sabemos exactamente si no determinamos con la balanza. Entonces, con la balanza, un ratito por favor, ¿ya? Aló. Ledesma, te he dicho que solamente hasta las 5 te iba a atender. Yo estoy en clases. Te he avisado varias veces, me has hecho lo mismo. Yo te he dado el horario y tú no estás. Yo lo siento mucho, tienes que volver. Yo estoy en clase. Ya, me mandas entonces. Yo estoy en clases, ¿ya? Chao. Muy bien, entonces, también se puede saber el grado de humedad con la balanza. ¿Cuánto de humedad tiene? Entonces aquí se llama más el porcentaje de humedad. O sea, es todavía más pesado que este de acá, ¿cierto? Más pesado que este. Porque tiene además agua en la superficie. Entonces, estos son los estados que vamos a manejar. Y lógicamente manejar en este estado o en estos otros es completamente diferente, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Si yo quiero hacer un diseño de un hormigón, tengo que ver con cuál de los estados voy a trabajar. Si es con seco, tendría que sacar del horno, eso es medio complicado. Si es saturado superficie seca, tengo que garantizar que no hay humedad en la superficie. Creo que este es el más común, pero tengo que determinar qué grado de humedad tiene. O yo tengo que inducir al agregado a que tenga algún grado de humedad, ¿eh? ¿Y cómo se induce? Seguramente coloco en un recipiente y le pongo la humedad que yo quisiera darle, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes? Este tema es muy delicado para adelante. ¿Alguna pregunta? No hay. Entonces, vamos a manejar. Y fíjense ustedes, los pesos específicos varían.
Este tiene un peso específico, este tiene otro y así, dependiendo de la humedad solamente, de la cantidad de agua, ¿verdad? Porque el sólido, digamos, el volumen es el mismo. De los toditos estos tienen la misma piedra, por decir, pero en diferentes grados de saturación. Por lo tanto, el peso específico es diferente. Mira, aquí, por ejemplo, no me interesa ya la densidad, pero sí el peso específico. Hemos dicho que este peso específico es más que este. Y también más que este y más que este. Pero este es más que todos, porque aparte tiene además agua en la superficie. ¿Sí? ¿Está comprendido? Muy bien. Ahora vamos a hablar de otra calificación. A ver, por su gradación. Están escribiendo, ¿no? Por su gradación. Aquí te van a decir por su tamaño. Tamaño o dimensión o diámetro. A pesar que no son redondas, pero se entiende, ¿no? Por su tamaño. Entonces vean ustedes, los agregados se pueden clasificar por su gradación en diferentes tipos de agregado. Por ejemplo, la arena. La arena es un agregado de un tamaño fino, ¿no? De tamaño, y el agregado grueso. ¿Sí? Este también podía ser agregado fino, ¿no es cierto? Agregado fino. No lo vamos a poner mejor. La arena. La arena es una clasificación de los agregados por su tamaño o su diámetro. Bien. Tal vez la arena se puede clasificar también en dos. En arena fina y arena gruesa. Y el agregado grueso también se puede clasificar en lo que se llama la gravilla y la grava. Pues vean, la primera clasificación sería esta, ¿no? Y vamos a ver más o menos cómo se pueden distinguir uno de otro. Acá. Por ejemplo, ¿cuándo se dice arena? ¿Cuándo se dice agregado grueso? O gravilla o grava. ¿O cuándo se dice arena fina, arena gruesa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien conoce el tamiz número 4? Sí, es el de 4.75 milímetros. ¿Cuánto? El tamiz número 4, ¿cuánto tiene? 7 puntos. No, 4. 4. 4.25, si no me equivoco, Inge. A ver.
Sí, creo que es por ahí, pero vamos a revisar, vamos a encontrar. Bien, miren, se dice que un agregado se llama arena cuando en un proceso de granulometría o una operación granulométrica, ¿no?, todo el agregado que se retiene en el tamiz número 4 es arena. Y todo lo que pasa el tamiz número 4, al revés. Todo lo que se retiene, todo lo que pasa el tamiz número 4 es arena. Y todo lo que se retiene en el tamiz número 4 es grava. Entonces, aquí en realidad esto debería estar al revés, ¿no? Pero se entiende, ¿verdad? ¿Entienden, no es cierto? Aquí debe estar la grava y aquí la arena. Pero simplemente quiero decirles que la diferencia entre la arena y el agregado grueso es el tamiz número 4. Entonces vamos a repetir. Todo lo que se retiene, no, todo lo que pasa el tamiz número 4 es arena. Todo lo que se retiene en el tamiz número 4 es grava, para empezar. ¿Bien? Bien, aquí entre la arena fina y también podría haber otra arena más, ¿no? Pero en nuestros medios conocemos solamente dos tipos de arena. Ustedes han de dividir. La arena fina es una arena que generalmente se encuentra en las costas de los ríos, de los mares, de los lagos, ¿no? La arena más finita, que puede tener algún valor de gradación, algún valor de graduación. Tal vez, creo que es el tamiz número... 10, Inge. No hay 10. Bueno, primero vamos a ver. No hay tamiz número 10. Vamos a ver los tamices aquí, por aquí un ratito. Vamos a ver las dimensiones de los tamices, ¿ya? No sé, no he sacado eso. Para la fina, Inge, creo que es el 0.075. Sí, es más o menos por ahí. Mira, aquí están los tamices que podemos usar, ¿no? Por ejemplo, el tamiz número 100, el tamiz 200, tienen estas aberturas. El tamiz 50 es, creo, de aquí el tamiz 50, de aquí la diferencia del tamiz de la arena fina y la arena gruesa, ¿no? El tamiz número 4 ha sido 475 en milímetros, el diámetro de su abertura, ¿ya? 3 octavos, 3 cuartos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a partir del tamiz 50 es arena fina. Todo lo que pasa el tamiz 50 o el 30, no estoy seguro, creo que es el 30. Bueno, alguno de estos nos distingue el tamiz, la arena fina y la arena. Pongámosle el 30, 0,5. Tú has dicho 0,50, ¿no? Más o menos, la abertura, por ahí. Eso es. Mira, en la gravilla, por ejemplo, la gravilla normalmente no pasa de media pulgada, que no está acá. Y todo lo que se queda de media pulgada hacia allá es, lo que pasa es la grava, ¿no? O sea, la gravilla no llega a 3 cuartos, media pulgada, 3 octavos y otras medidas más, ¿sí? Bien. ¿Dónde estamos acá? Un poco. Aquí tendríamos que estar. Ya.
Eso es. Entonces, no importa exactamente cuál es el tamiz, posiblemente sea el tamiz número 30, el límite. Y la gruesa más allá. Y aquí este posiblemente sea el media pulgada, no más de media pulgada, ¿no? Y esto, la grava puede ser hasta 3 pulgadas. Miren ustedes. Las gravas o el agregado bien grueso puede tener diámetro hasta 3 pulgadas, 3, 2,5, 1,5, en fin. Y la gravilla es un material un poco más de menor diámetro, ¿no es cierto? Bien, ¿algún comentario? ¿Alguien quiere decir algo? Esta clasificación por su gradación o tamaño del diámetro se consigue generalmente bajo un análisis granulométrico, ¿no? Porque nosotros no vamos a medir con flexómetro cuánto mide una gravita, un granulómetro. Lo que hacemos es hacer un análisis granulométrico y hacemos pasar por diferentes tamices, ¿no? Y podemos determinar en función al porcentaje retenido, podemos determinar cuánto tiene de arena fina, cuánto de arena gruesa, de gravilla y de grava, ¿cierto? Se puede determinar, conociendo más o menos los límites. Pero también les quiero decir, por ejemplo, que en las arenas generalmente vienen dos arenas para mezclar. La arena fina, que esto se puede conseguir inclusive en los ríos del Chapare, hay en abundancia, ¿no? Y la arena un poquito gruesa, eso hay que conseguirlo tamizando, ¿no? Tamizando, separando, ¿no? Clasificando. Un poquito más complicado, pero también hay, ¿no? Clasificando. Esta arena es fácil, se consigue fácilmente, ahí, ¿no? La gravilla también merece una clasificación granulométrica y lo demás también la grava igual, hay que separar 3 pulgadas, etcétera. Entonces vean ustedes, estamos hablando de diferentes tipos de agregado por su tamaño o por su diámetro. ¿Alguna pregunta? En el hormigón, nosotros necesitamos todos estos agregados que pueden venir separados y nosotros los tenemos que mezclar en algún porcentaje para decir esta es la arena. Porque los diseños solamente se hacen con 2 tipos de agregados, la arena y el agregado grueso. Aquí pueden haber varios tipos de agregado grueso, gravilla, grava y gravote, lo que sea, ¿no? Puede haber 3, aquí también puede haber 3, arena muy fina, arena fina, gruesa, lo que sea. Pero siempre podemos mezclar en algunos porcentajes y encontrar lo que es la granulometría adecuada, que se llama arena. Y también la grava, o esto también se llama grava, ¿no? O agregado grueso, con una granulometría adecuada. Entonces, ahora sí viene aquí el concepto de lo que les dije, que cómo debería ser el hormigón. Nosotros no podemos hacer hormigón solamente con arena fina, ni con arena gruesa, ni solamente con gravilla, ni solamente con grava. Tenemos que mezclar. Y cuanto más agregados mezclemos, seguramente podemos conseguir mejores valores granulométricos. Y ese es el concepto de un agregado de mejor calidad. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir, como si aquí dibujamos un esquema, digamos, supongamos agregados los más grandes por aquí y los un poquito más pequeñitos por acá. Sí. Pero después aquí otritos más pequeñitos, en fin. De manera que
podamos conseguir nosotros una mezcla que sea completamente compacta, sin vacíos. Porque vean, si nosotros mezclamos solamente con agregados grandes, aquí va a haber vacíos. Pues en estos huequitos tienen que entrar los otros agregados. Pero ¿cómo conseguir, cuál sería la granulometría ideal para que todos estos se sincronicen, se mezclen de manera que no haya un solo espacio? ¿Sí? Donde viene acá, viene el otrito. Donde falta un huequito, entra la arena. ¿Sí? Ese es el concepto de un hormigón, de una granulometría ideal. Y desde luego que hay la granulometría ideal. Existe esa granulometría, ¿no? Obviamente se ha logrado hacer en base a ensayos de laboratorio. ¿Ya? Eso lo vamos a ver un poquito después. Seguimos todavía en clasificación. Después voy a venir acá, ¿no? Sabemos en qué otra clasificación podemos hablar. Por el color no nos interesa. Por el peso unitario, quién sabe. Vamos a hablar del peso unitario, a ver. Ese creo que es un tema interesante. Después vamos a hablar de la densidad. Si no hay preguntas, peso unitario. Peso unitario del agregado. Este concepto es muy interesante. ¿Por qué? Supongamos que el agregado en general, que viene de la misma roca, de una sola cantera, supongamos que el agregado tiene, para diferentes tipos de agregado, tiene el mismo peso específico. Mismo peso. O sea, quiere decir que yo he usado una sola roca y lo he machacado, lo he triturado, lo he molido, cualquier cosa, y he obtenido diferentes agregados por su tamaño, pero tiene el mismo peso específico. ¿Ya? Entonces, el peso unitario no es el peso específico. El peso unitario es aquel peso por unidad de volumen. Vamos a ver aquí, un ejemplo. A ver, vamos a hacer un ejemplo. ¿Qué les parece si yo tengo acá un cubo? Así. Un cubo de 1 metro cúbico en volumen. O sea, esto quiere decir que tiene 1 metro y 1 metro de fondo, así, un cubo. Digamos así. Todo 1 metro, 1 metro, 1 metro, todo, entonces sería 1 metro cúbico. Ya. Tengo aquí este recipiente. Vamos a borrar esto. Aquí vamos a poner específico igual. Ya. A ver, empezaré, digamos, por la grava. Si yo tengo la grava cuyo diámetro máximo puede ser 2 pulgadas, o sea, la grava, ¿no? Con alguna granulometría especial. Si yo echo aquí la grava en este cubo y lo lleno, sí, lo lleno, la misma grava, ¿eh? Lo lleno, todito.
Primero, y le pongo así con cabecita, y le hago hay un procedimiento que se llama el vibrado o varillado o compactado. O sea, lo muevo así, y van a ver ustedes que los agregados se van bajando del volumen, y llega un momento en que ese varillado o vibrado tiene que ser estándar, ¿no? De acuerdo a las normas. Pues todo lo que sobra, yo agarro con una regla y lo saco. Entonces tengo aquí, ¿qué tengo acá? Tengo 1 metro cúbico de grava. 1 metro cúbico de grava en estado compactado o varillado. Y si eso yo lo llevo a la balanza, descontando su tara, su envase, eso se llama peso unitario, que sería, digamos, si esto pesa 1.600 kilos, ¿no?, sin la tara, sobre 1 metro cúbico. Entonces, el peso unitario de esta grava sería 1.600 kilos por metro cúbico. Quiere decir que aquí, si yo lo llevo a la balanza, me va a pesar 1.600 kilos. Pero lógicamente no puede ser por 1 metro cúbico, puede ser por menos, ¿no es cierto? Esto también, fíjense, esto 1.600, por si acaso, equivale a 1.6. A ver. 1.6 gramos por litro, ¿no? No, gramos. Centímetro cúbico. Por centímetro cúbico también, ¿no? O por litro también, ¿no? 1 por centímetro cúbico. O también podría ser por litro, ¿cuánto sería? Litro es decímetro cúbico, ¿no? Sería... ¿cuántos kilos? 1.6. 1.6 kilos por litro. O 1.6 gramos por centímetro cúbico. O 1.600 kilos por metro cúbico, que esto también sería 1,6 toneladas por metro cúbico. Pero vean ustedes, no sé, el decir 1 metro cúbico es un decir, puedo hacer también por litro, ¿no? Y el litro tiene un litro, conocen, y por kilo, lo mismo. Esto se llama peso unitario, pero tiene que ser compactado o varillado, porque si no sería el peso unitario en estado suelto, es otra cosa, y eso es muy complicado manejarlo. Siempre mejor compactar, o sea, así, zarandear, mover, vibrar, hasta que todas las gravas se acomoden y ya no puedan más acomodarse, y todo lo que sobra yo lo saco con una regla. Eso se puede hacer siempre, ¿no? en un laboratorio, en cualquier lado. Se llama peso unitario del agregado por unidad de volumen, o se llama unitario. No es el peso específico. Por si acaso, el peso específico es valor absoluto. El peso específico es peso absoluto. O en el volumen. Fíjense ustedes acá, cuando la grava ha venido aquí así, aquí hay unos espacios. En cambio, el peso específico es el peso de una roca sin espacio, ¿no? Digamos, esta piedra, yo puedo medir su volumen y lo peso, eso se llama peso específico, ¿no? Es un valor absoluto. En cambio, acá no. Aquí ustedes han visto que hay espacios, aquí no hay ningún espacio. Pues ahí está la diferencia. Eso podemos hacer con la grava, eso podemos hacer con la arena, con la gravilla, con la arena fina, arena gruesa. Estos, aunque tengan el mismo peso específico, van a ver ustedes que el peso unitario es diferente. Repito, para el mismo peso específico de estas
el peso específico de estos diferentes agregados tienen peso unitario diferente. ¿Han comprendido, jóvenes, esta parte? Se comprende, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Tienen el mismo, es como si yo agarrara una roca de esas grandes y los machaco, los trituro en diferentes tamañitos y los clasifico, los separo y luego saco su peso unitario de uno y el otro y van a ser diferentes. Bien, si los agregados son muy gruesos, por ejemplo, de 3 pulgadas, el peso unitario será menor. Menor porque hay más volumen. Eso es, jóvenes. Esa es otra clasificación en función a su peso unitario. Así tenga el mismo peso específico. Ahora sí, vamos a hablar del peso específico del agregado, ¿no? El peso específico de un agregado, como ustedes saben, en algún estado, por ejemplo en estado seco o en estado saturado, ¿no? El peso específico de un agregado es el peso seco, ¿no?, sobre el volumen. El volumen es el mismo, ¿ya? También podemos hablar de un peso específico, por ejemplo, SSS. Entonces, esto será el peso del agregado en estado SSS sobre el volumen, que sería el mismo. El volumen es el mismo, ¿no es cierto? Hay también otro, el peso específico aparente, que también sería el peso aparente, ¿no?, sobre el volumen. Y hay varios pesos específicos. Entonces, de acuerdo a su grado de saturación. Y ustedes han visto que tenemos varios grados de saturación, por lo tanto, los pesos pueden variar. Y el volumen es el mismo, ¿no? Fíjense ustedes acá. Aquí, el volumen es el mismo, la misma piedra, pero este está seco, está completamente saturado, superficie seca, aquí parcialmente, y este, además de estar completamente saturado, está con humedad. Entonces, es el mismo volumen, pero tienen diferentes pesos. Por lo tanto, sus pesos específicos son diferentes, ¿no? ¿Están comprendiendo? Bien, ¿cómo podemos determinar, por ejemplo, esto? Seguramente esto de acá lo ponemos a la balanza, leemos y listo. ¿Y el volumen? ¿Cómo determinamos el volumen de un agregado? ¿Cómo se determina? ¿Cómo podemos medir? No lo vamos a medir con una winchita. A ver, y si os digo, a ver, determíname el agregado de este, el volumen de este agregado. ¿Cómo van a hacer? ¿Le van a poner una winchita? ¿Qué van a hacer? Entonces, lógicamente, para determinar el peso específico de un agregado, que puede ser así o en arena, es el mismo peso específico, ¿no? Pero lógicamente hay que definir si es en estado seco, si en estado S o en algún estado aparente. ¿Ya? Pues esto varía. Pero el volumen, fíjense ustedes, es el mismo. ¿Cómo se determina pues el volumen de un agregado?
Seguramente en laboratorio les han enseñado, ustedes han hecho resistencia a materiales. Ahora vamos a hacer, creo, aquí un ejercicio. No sé si tengo. ¿Dónde tengo esto? Ahora vamos a buscar. Creo que este es. No. Aquí está. Vamos a capturar esto y lo vamos a llevar a lo que quiero mostrarles. Ya. Lo voy a agrandar un poquito y lo voy a centrar para que lean, porque si no, no se va a leer. Ahí. También he sacado este del libro. Aquí vamos a ver cómo se determina el peso específico en laboratorio. Ustedes lo van a hacer seguramente o ya lo han hecho, pero yo les voy a explicar bajo mis conceptos cómo se determina un peso específico en laboratorio de suelos para nuestros agregados. Obviamente esto es simplemente teórico, ¿no? Esto ya lo han determinado. Cuando te venden un material, ¿no? Y aquí vamos a decir dA, la densidad del agua, el peso específico, volumen del sólido en las partículas, volumen de los poros, volumen de los vacíos entre partículas, en fin. Esto ya ustedes conocen. El volumen de la porosidad es ahí adentro y volumen de los vacíos es de los huecos en cada agregado, ¿no? Volumen de los vacíos acá. Y este es el volumen del sólido. Y la suma de estos dos me da el volumen del agregado. Bueno, eso no interesa mucho. Simplemente lo que quiero comentarles es eso de acá. A es el peso del sólido en estado seco. A. Eso lo vamos a conseguir en laboratorio, ¿ya? B va a ser el peso del sólido en el aire, saturado superficialmente, o sea, SS. A es el peso del sólido seco y B es saturado superficialmente. Y C es el peso del sólido saturado superficialmente, pero dentro de un ambiente sumergido, dice, ¿no? O sumergido en el agua. Y ahí obtenemos las fórmulas de manera que el peso específico seco tendría que ser A sobre B menos C. Miren, en vez de volumen, aquí se maneja puro pesos. Entonces, el peso específico en estado seco sería A sobre B menos C. B es, ya les he dicho, es el peso del sólido saturado SS y C es el peso del sólido pero sumergido dentro del agua. Así es. Haciendo las matemáticas podemos obtener estos resultados que lo van a tener ustedes. El peso específico, este sería entonces el peso específico saturado SS. G quiere decir gravedad, pero es mejor peso específico SS. Y tenemos el peso específico aparente, que sería A sobre A menos C. Estas fórmulas ya no las voy a hacer yo, pero ustedes, ahí hay que ver
que esto tiene que ver con los poros, los vacíos, la densidad del agua, que es 1, etcétera, y se demuestra. Estas son las fórmulas que se usan en el laboratorio de suelos. Yo siempre quiero explicarles cómo se consigue A, por ejemplo. A se consigue agarrando el sólido. Vamos a suponer que vamos a sacar de este nomás, de un sólido, sí, de una piedra, digamos. Esta piedra, quiero saber cuánto es su peso específico en estado seco, en estado SS y en aparente. Entonces, escuchen bien. Para encontrar A, lo que tengo que hacer es pesar esto cuando va. Primero tengo que agarrar esta piedra, este sólido, y meterlo al horno a 100 grados de temperatura durante 1 hora, ¿no? Y una vez que inmediatamente así caliente lo llevo a la balanza y lo peso. Ese sería A. A. Entonces, esto es seco. ¿Sí? A, peso del sólido seco. Y B es la misma piedra, pero en estado SSS. Eso sería B. ¿Y cómo consigo eso? Lo saturo durante 1 noche, lo sumerjo dentro del agua, lo saco y espero que se oree hasta que la superficie esté completamente seca y lo meto a la balanza y eso sería B. El mismo sólido. ¿Eh? ¿Y cómo consigo C? Es el mismo sólido, pero este sólido tiene que estar sumergido dentro del agua y pesarlo así, sumergido, aquí dice sumergido en agua, superficie SSS sumergido en el agua. Esto es lo que ustedes tienen que hacer en el laboratorio, eso es lo más difícil, conseguir C, ¿no? Sumergido en agua, ¿no? Pero tiene que estar también en estado SSS. O sea, tiene que sacar, esto se supone que... A ver, yo les voy a dar una pauta. Supongamos que yo tengo aquí un envase metálico, de plástico, lo que sea, un envase de algún volumen, ¿ya? Y lo lleno de agua. Bueno, primero lo peso vacío y lo lleno de agua. Y este volumen es conocido, porque este envase yo conozco. ¿Cuánto es el volumen? Conozco, ¿sí? ¿Qué les parece si yo agarro y le pongo le pongo aquí el sólido acá? ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué me dice? Este está en estado SSS. Agarro y lo boto acá. Va a salir el agua. Y va a salir la cantidad de agua exactamente del volumen de esto. ¿Sí? Entonces, una vez que yo voy esto y lo llevo a la balanza y le descuento el envase o la tara con agua, ¿no? Y le descuento el peso SS y puedo obtener C. Pero ustedes van a investigar eso, ¿no? Así se consigue el valor de C. Si yo tengo A, B y C, puedo conseguir el peso específico seco, el peso específico saturado y el aparente. Así, todo. Pues acá les estoy dando las fórmulas y ustedes van a investigar para la próxima clase. No les estoy dando una tarea, porque eso lo van a hacer en laboratorio, pero esta es una forma cómo se determina el peso específico de un agregado o de un sólido. Esto también podría ser un montón, una parte de arena, una porción de arena, una porción de grava, ¿no? Pero hay que mantener eso, ¿sí? Bien, jóvenes, hemos terminado la clase. ¿Alguna pregunta? Creo que los he mareado, no creo, ¿no? Ustedes saben esto en mecánica de suelos. Muy bien, voy a parar la grabación.
Si no tienen alguna pregunta.